Hay otro tema que ha generado comentarios, discusión y polémica durante los últimos días. Tiene que ver con el informe que finalmente fue rechazado en la Cámara de Diputados, el informe conocido como Sename 2, en que se hacía no solo una crítica importante al Poder Ejecutivo, particularmente en su manejo de los niños en situación de vulnerabilidad, sino que también se entregaban una serie de medidas para, que eran más de 60 medidas, para que el problema de los niños en situación de vulnerabilidad pudiera ser abordado. Ayer hubo una reunión, además de la presidenta Bachelet, con los otros poderes del Estado para conversar sobre esta situación. Bueno, y nosotros vamos a conversar esta mañana con Marcelo Sánchez, él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, al que justamente trabaja también en este ámbito. Para saber bien, Marcelo, qué es lo que hace la Fundación, explíquenos ¿ustedes tienen algún tipo de vínculo, de conexión con el Sename? ¿Son un organismo colaborador? ¿Reciben algún tipo de recursos? ¿Cómo es la situación? La Fundación San Carlos de Maipo es una fundación independiente que ha estado trabajando ya desde hace muchos años, alrededor de 20 años, en materia de restituir la vulneración de derechos de los niños, pero principalmente y hoy día enfocado a la prevención, a que no lleguemos placé, a que estemos en los factores de riesgo que generan estas vulneraciones de derechos. Nosotros no somos organismo colaborador del Sename, nosotros no recibimos ningún peso, al contrario, nosotros aportamos recursos para la intervención familiar y en este caso y fundamentalmente durante los últimos 5 años hemos estado trabajando con organizaciones que se dedican a la desinternación a través de procesos de reunificación familiar con las familias nucleares, las familias extensas, familias de acogida o familias de adopción, que en definitiva den una alternativa a que esos niños que hoy día están en las residencias puedan restituir su derecho a vivir en familia. En ese sentido, la desinternación de alguna manera es una forma distinta, un enfoque distinto respecto a lo que hoy día hace el Sename, donde muchas veces se prioriza la internación por este diagnóstico de que los niños son maltratados, de que finalmente hay drogas, hay una situación familiar insostenible. Entonces, el criterio aquí es decir, nosotros saquemos a los niños de esta situación e internémoslos. ¿Por qué ustedes hoy día hablan de desinternación? ¿Cuál es la evaluación que se hace de esa política que prioriza el Sename? Estamos hablando de los niños en situación vulnerable, no estamos hablando de los niños con infractores de ley. Sí, claro. A ver, lo primero que hay que contextualizar es que en estos 40 años se ha ido invirtiendo la cifra de niños que han estado internados en residencia versus los niños que están bajo procedimientos ambulatorios. O sea, hace 40 años atrás estábamos hablando de una cifra de 100.000 niños que estaban en residencia, hoy día estamos hablando de una cifra de alrededor de 8.600. Y al contrario, o sea, en procedimientos ambulatorios estamos hablando de más de 120.000, 130.000 atenciones que hay anualmente. En consecuencia, lo que ha pasado es que a través del tiempo se ha visibilizado que el tener niños en residencia puede generar una mayor vulneración por la misma institucionalización, una institucionalización que agrede, que corta los vínculos familiares, que corta los vínculos sociales, que corta el vínculo con el colegio, muchas veces elementos fundamentales para los procesos de inserción social. Internacionalmente hoy día prácticamente no existen residencias, son muy pocos, son contados los casos, y hoy día en nuestro país alrededor de un 30% de los niños evidentemente requieren un tipo de ayuda especializada que puede, del 30% que está hoy día internado, que requiere un tipo de ayuda especializada que probablemente va a ser bien resuelto por una residencia, pero en su gran mayoría, en un 70%, tiene un adulto responsable que puede hacerse cargo. Lo que sucede es que generalmente, y en particular en el Sename, no ha habido una disposición para trabajar con la familia. Nosotros desde el año 2010 hemos venido insistiendo en poder trabajar con enfoque hacia restituir las habilidades parentales, poder trabajar terapéuticamente con la familia, y hemos logrado determinar, tuvimos un programa de intervención familiar que después fue evaluado por la Universidad Diego Portales durante 2 años, con 8 proyectos especializados, donde el 70% de los casos de los niños había restituido su condición de vulneración, había mejorado su bienestar en la medida que restituía el vínculo con su familia. Y eso es fundamental, porque hoy día, de esos 8.600 niños que hoy día están, una gran parte podrían estar hoy día revinculados a su familia. Y eso, ¿qué requiere para eso? O sea, hoy día se requiere una oferta programática especializada, no basta con cerrar la residencia. No bastan los egresos express. Los egresos express
no van a contribuir al bienestar del niño. Lo que hay que hacer es intervenir con la familia. Y es trabajar también con los tribunales de familia, porque muchos de los diagnósticos que han hecho que esas medidas cautelares lleven a la internación de los niños son diagnósticos que hoy día no son vigentes, no están actualizados, apuntan básicamente a situaciones de pobreza. Marcelo, por lo tanto, a su juicio, hoy día hay más niños en residencias de lo que debiera. Así es. Eso, de acuerdo con un poco qué mirada, porque usted dice aquí lo que se prioriza, digamos, es la situación de pobreza, pero tal como decía la Monza al principio, hay muchas situaciones en las que, más allá de la pobreza, hay violencia, sí, claro, hay drogadicción, hay prostitución, hay abandono. Sí. Y, de acuerdo con lo que yo entiendo, en general son esos problemas los que prioriza, o los que evalúa más bien el tribunal para decidir que un niño debe ser retirado, debe ser alejado de su familia, porque está en situación de vulneración. O sea, en general no se le quita a un niño o a una familia simplemente porque sean pobres. Sí. Mira, yo creo que acá la base está en eso que tú planteas, que se toma una decisión en un momento cero, pero no se interviene con la familia. Muchas de esas familias, un 70%, logra restituir esa condición, logra desarrollar habilidades parentales, logra detener las graves vulneraciones de derechos, pero requiere intervención. Si yo solo intervengo al niño, si no soy capaz de intervenir la familia, si no logro intervenir la comunidad, es muy difícil que ese niño, por mucho que egrese de una residencia, logre reinsertarse. Es muy difícil que después de 2,7 años, que es el promedio de internación del niño, ese niño logre restituir sus derechos. Entonces, si nosotros nos quedamos con el prontuario familiar, si decimos, mira, esta familia no podemos hacer nada con ella, ese niño 2,7 años después va a volver a ese mismo núcleo y va a volver a ser vulnerado. Creo que lo que está faltando hoy día es tener un enfoque principal en la familia, y un enfoque no solo desde la oferta programática, sino desde la exclusión social. Si la situación de Sename es un problema de exclusión social, es un problema en donde el Estado no ha logrado con su intersectorialidad resolver aquellos problemas de inserción social de los niños, con salud que no está garantizando la salud física y mental de los niños que están en residencia, con educación que no está garantizando que los niños no deserten del colegio, con vivienda, muchas veces condiciones de hacinamiento. ¿Para qué tenemos la red de protección social si no es para ponerla a disposición de esos niños, de esas familias? Esa es la forma de desinternar con verdaderos programas de reunificación familiar. Marcelo, ¿cómo evalúa usted lo que fue el informe de la Comisión Investigadora Sename 2? Su juicio es que es un informe completo, un informe extremadamente politizado, aborda los principales problemas del Sename y da soluciones, la verdad, que eficaces para enfrentar la situación. Yo creo que hay 64 propuestas que, por cierto, apuntan a hoy día tener una reacción inmediata respecto de aquellos elementos que son fundamentales para resolver la crisis de Sename. Lamentablemente, hoy día hemos hipotecado la gestión por la estrategia legislativa. Se han planteado 6 proyectos de ley, que son proyectos de ley anhelados por la mayoría de las redes de infancia, perfectibles, porque claramente hay proyectos de ley como el Defensor del Niño, que no tiene ningún sentido si no tiene representación jurídica, tal cual lo dice en el artículo 17, excluye la representación jurídica, y sin embargo es tremendamente fundamental para detener las graves vulneraciones que incluso el mismo Estado puede cometer contra los niños. Sin embargo, y yo creo que lo que ha pasado con el rechazo de la Comisión, Félix culpa, de alguna forma nos ha vuelto al centro de la discusión, de poder lograr un acuerdo nacional, de poder mirar estas propuestas y de dejar de pensar que la solución tiene que estar mañana. Hoy día tenemos herramientas para hacer gestión que permita mejorar la condición de los niños que están en residencia. Marcelo, finalmente, y muy breve, ¿cuánto cuesta eso? Porque hoy día el Estado hace una inversión por niño de alrededor de 200.000 pesos, sí, entre 160 a 200.000 pesos. Sí. El trabajo que ustedes hacen por niño, ¿cuánto realmente cuesta reinsertar un niño en su familia o en una familia adoptiva? Hay que comprender que las vulneraciones de los niños son distintas, son de naturaleza distinta, y por lo tanto hay situaciones que requieren una mayor inversión en materia de salud mental, de materia de salud física, etcétera. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que la subvención no es un mecanismo adecuado para lograr estos procesos de reinserción. Cerca de un 40% de los costos, entre un 40 y un 30% solo lo cubre la subvención. El resto tiene que básicamente autogestionárselo las organizaciones. Hay muchas organizaciones que no se lo autogestionan.
que se fundamentan, se sostienen en los procesos licitatorios donde tienen economías de escala, y como esas economías de escala permiten la concentración, simplemente logran pan y techo, pero no logran una intervención adecuada. Hay otras fundaciones, en cambio, que con muy pocos recursos logran, desde el mundo privado, complementar esos recursos, donde evidentemente está entre el 60 y el 70%. Tenemos que pasar de un enfoque de subvención a un enfoque de proyectos, que ponga métricas, que ponga resultados, que pague contra resultados y no contra ingresos administrativos. Marcelo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.